9:12. Vamos a otro tema, volvemos a la arena política, a la carrera presidencial y nos acompaña aquí en el estudio para nuestra primera entrevista de esta mañana Víctor Maldonado, miembro del Comité Estratégico del Comando de Yanet Jara. ¿Cómo está, Víctor? Muy bien. Bienvenido. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Encantado. Víctor, bueno, la semana pasada vimos cambios ya importantes del comando de Yanet Jara el día viernes pensando en la segunda vuelta. Así es. ¿Cuáles son los objetivos que busca estos cambios de elenco, digamos, que acompañan a la candidata Yanet Jara? ¿Cuáles son los objetivos específicos pensando en el balotaje? Bueno, escuchar y hacerse escuchar en un tiempo en que toca hablarle a todos aquellos que no votaron por los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta. Así que esto es hablarle a otro público, es un nuevo inicio y de eso se trata, de reforzar para saber escuchar mejor. ¿Ese nuevo público fundamentalmente el votante de Franco Parisi? Ese nuevo público son todos, porque esta idea de que la gente de derecha vota por la derecha es el Chile que conocíamos tradicionalmente y ahora cada persona toma una decisión el día que corresponde votar viendo a los que tiene al frente, al que más le gusta o al que menos le agrada, pero toman una nueva decisión. Esto es partir de nuevo. El tiempo es corto y eso lo hace más interesante. Claro que sí. Ahora, de todas maneras, hay una frase que se repite mucho, que la segunda vuelta es como otra carrera presidencial, ¿no? Sí. Es una carrera distinta, claro, los énfasis son distintos, el público al que está destinado el mensaje tiene que ser más amplio notoriamente para conseguir el triunfo, pero no se ve en ese sentido una renovación tan clara en el comando de Yanet Jara. O sea, hay nombres nuevos, evidentemente, pero son líderes políticos, gobernadores, diputados, parlamentarios. ¿Cómo lograrán captar a ese votante que le fue esquivo en la primera vuelta con esos nombres más tradicionales, digamos? Es que lo que se vio en la televisión fue lo tradicional, pero también cuando se apagan las cámaras se ven el Chile que queremos ver todos. Los artistas, el mundo de la cultura, los científicos, todo eso también están, los deportistas, están aportando. Entonces, eso es lo que tenemos, para eso existe la segunda vuelta, para que los rostros que no han sido mirados se vean. Y particularmente para que los candidatos presidenciales debatan, cuando debaten, y los chilenos puedan, y las chilenas puedan decidir. De acuerdo, pero si el votante, pienso en particular en el votante de Franco Parisi, en esos 2,5 millones de votantes, si ese es un elector que está desafectado del mundo político, digamos, ¿no? Más bien anti-elite, si es que esa es la lectura correcta de ese electorado, ¿no es un error ofrecerle como conexión a voceros que son precisamente políticos muy tradicionales y que tienen raíces políticas de los partidos bien profundas, digamos? Sí, la principal vocera siempre es la candidata. Y lo que hay que hacer es girar, dijiste muy bien, el mundo político, los que se dedican a la política tradicionalmente, los interesados ya están. Eso ya están decididos. Pero la mitad del país está ahora mirando. Y lo que tiene que ver es a los candidatos, hablando, dirigiéndose al país, ojalá no ocultándose, ojalá debatiendo. Y esa es la idea. ¿Está abierta la carrera, Víctor? Siempre. ¿Por qué? Porque primero que nada uno tiene que tener la convicción de que el que decide es el votante, nadie más que el votante. Y los ciudadanos tienen que ahora definirse entre dos. En una primera vuelta, tú dices, tenemos 8, voy a votar por el que más me gusta. Y después tienes que decidir por tu bien, por el de tu familia, por el del país, quién de estos dos puede ofrecerle un mejor futuro al país. No solamente mis sentimientos, estoy enojado con todos, perfecto, pero ahora construyamos. Construyamos, ¿y quién construye mejor? ¿Quién consigue más acuerdos? ¿Quién tiene más experiencia? ¿Quién es más amplio? ¿Quién es más pluralista? ¿Quién defiende más las libertades de los demás? Veamos, debatamos. ¿Y usted cree que ese va a ser el análisis que harán los votantes hacia la segunda vuelta realmente? Yo creo que los votantes van a analizar lo que vean, lo que escuchen, lo que se callan. Porque también se entregan mensajes cuando uno no va. Cuando uno defiende, hablaste de los voceros, de los rostros. Bueno, si quieres el rostro de la colusión para que te represente ante los ciudadanos, perfecto, eres un mensaje. Proteger a un amigo es un mensaje. Poner la opinión de los ciudadanos al frente es un mensaje. Y el ciudadano, la ciudadana escucha. Y nosotros lo que esperamos es que ese proceso se produzca. Ahora, en silencio o hablando. Ahora, Víctor, de todas maneras, usted
probablemente no tiene otra respuesta más que decir que la carrera efectivamente está abierta, ¿no? Por algo están en el balotaje y participando y haciendo este esfuerzo, pero de todas maneras la simple matemática, como dijo el mismo Franco Parisi, da por ganadora José Antonio Kast en la medida en que los votos de Johannes Kaiser y de Evelyn Matei masivamente van hacia el candidato republicano. Claro, pero... Incluso los de Franco Parisi. ¿Ah? Incluso los de Franco Parisi. Sí, sí, pero yo creo que hay que hacer lo que hace Parisi, no lo que dice. Porque si se hubiera aplicado esa estrategia a sí mismo, no se habría ni presentado de candidato. Pero habló, escuchó, se dedicó al público no politizado y mira cómo le fue. Entonces, hablemos, si la responsabilidad de las candidaturas es sinceramente ofrecer aquello que creen que al país le sirve. Le gusta, le puede ser útil, asegurar el mañana de la familia. Ya. Esa es tu obligación. La del ciudadano es elegir. Y yo confío en los ciudadanos. Víctor, ahora Franco Parisi enarboló una frase, digamos, en la primera vuelta y en distintos espacios públicos lo planteó, esta idea de ni fachos ni comunachos. ¿Cómo llegar a ese electorado al que le hizo sentido ese mantra que definió Parisi? Bueno, esa es la gracia. Tienes toda la razón. En democracia, el demócrata es el que se acerca al elector, al ciudadano de verdad, hablando su idioma, en directo, en su casa, entendiéndolo y escuchándolo. Lo que resulte de ahí siempre será mejor que la distancia, la separación, el sentirse superior o la ausencia. Lo que tenemos al frente todavía es la ausencia. ¿La ausencia de? Del candidato respecto de los debates. ¿Cómo así? Porque Kast lo que hace es evitar el debate directo. Cuando hay dos, hay una cosa muy interesante que se produce. Hay tiempo para la cuña y tiempo para el argumento de fondo. Si se tiene el argumento de fondo no hay ningún problema. Y si no se tiene, el escape parece más seguro. ¿Y usted cree que José Antonio Kast está evadiendo los debates directamente? O sea, porque va a estar en Anatel y en Archie, dijo. Sí. Pero se había comprometido a más debates. ¿Por qué no más debates? Si esto no es una cosa así como dice muy extrañamente, a mí ya me conocen, saben cómo pienso, he sido 3 veces candidato. Sí, lo conocemos, pero lo que queremos saber es hoy. El elector, el ciudadano quiere saber hoy respecto de la realidad de hoy y frente a una candidata, ¿qué es lo que piensa? No tenemos que jugar de memoria si esto no es la Biblioteca Nacional. Esto es una elección democrática. Víctor, estamos con Víctor Maldonado, miembro del Comité Estratégico del Comando de Janet Jara, aquí en CNN Chile Radio. De todas maneras, usted asegura que José Antonio Kast efectivamente se había comprometido a participar en estos debates. Yo lo vi. Porque él lo que explicó es que le habían llegado efectivamente estas invitaciones, las de Mega, por ejemplo, para participar anoche en un debate, pero que ellos no habían comprometido su asistencia. Sí, lo importante es que el tiempo que emplea en explicar por qué no va a los debates, por qué no lo emplea en los debates. Si lo que se requiere es que los ciudadanos se enteren. Si esto no es él y su psicólogo, esto es el país. Pero de todas maneras, pensando en una campaña de 3 semanas, ir a 2 debates con Anatel y Archie, no parece insuficiente. Parece insuficiente cuando faltan muchas cosas que explicar. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como por ejemplo, cómo es que efectivamente gobierna una persona que nunca ha tenido la experiencia de gobernar, acompañado de equipos que tampoco la tienen, con temas que no ha tratado, con temas que oculta. ¿Conoce uno un político que tenga una buena noticia y no la cuente? ¿Por qué tenemos un candidato que oculta información, que la reserva? Eso no existe. Es muy interesante. Debiéramos debatirlo. O sea, ¿usted le achaca falta de experiencia a José Antonio Kast? Como No le achaco. Yo creo que es un buen político que no tiene experiencia ejecutiva y que cuando habla de un tema como lo vamos a hacer, en realidad lo que dice es tengo la voluntad de hacerlo. Gabriel Boric tampoco la tenía. Mire cómo... Y vea, entonces... ¿Para qué vamos a repetir la experiencia? Yo creo que su análisis es negativo de Gabriel Boric. Lo que yo creo que lo que necesitamos es un gobierno que parta el primer día sabiendo cómo gobernar, con las personas experimentadas, con un programa que no cambia, con un equipo consolidado, con una coalición que lo respalda, y esa experiencia nueva es la que tenemos que tener. Un nuevo comienzo, ni repetir el pasado, ni mantenerse en el presente, sino avanzar. Y hemos escogido una candidata para los nuevos tiempos y nos parece que tiene que demostrarlo en las giras, en el debate, en el contacto y con Kast al frente, si es posible. Víctor,
Algunos echaban de menos en el comando de Janet Jara otros nombres de peso desde el punto de vista político o técnico que reforzaran este trabajo de segunda vuelta. ¿Por qué no se sumaron esas nuevas voces? Porque si uno ve en el caso de José Antonio Kast, por ejemplo, hubo una reunión ya la semana pasada de los equipos económicos, ¿no?, encabezados por Jorge Quiroz y otros que trabajaron con José Antonio Kast, con Vittorio Corvo, Rodrigo Vergara, Felipe Larraín, exministro de Hacienda, expresidente del Banco Central, que apuntalaban la propuesta económica de José Antonio Kast. No se vio lo mismo en el caso de Janet Jara. Pero lo que tú dijiste, Sebastián, al principio es la realidad. Tú dijiste, se ven los mismos rostros, ya, y uno ve con Kast, ¿quién? ¿Los rostros nuevos? O sea, por ejemplo... O sea, son refuerzos. Sí, sí. Que vienen del trabajo de Evelyn Matei, por ejemplo. Sí, pero con el representante de la colusión, con alguien que es la única persona que yo conozco que es más peligroso, sobrio coludiendo, que ebrio conduciendo. O sea, y esa es la imagen, ese es el refuerzo. Tenemos que explicar la comparecencia de los colaboradores. Necesitamos más políticos de respaldo que ya conocíamos, de técnicos que ya... Podemos presentarlo, pero tú dijiste, pero eso es lo de siempre. Entonces vamos a la ciudadanía y vamos al encuentro de los candidatos en diálogo democrático, franco. ¿Pero se buscaron esos refuerzos en el caso de Janet Jara, por ejemplo? Es que todos los votantes sirven, todos los apoyos sirven y todos los apoyos llegarán porque Chile lo construimos todos. Este es un mañana para todos. Y espero yo que sea un mañana en que los dialogantes de centro-izquierda se reúnan con los dialogantes de centro-derecha y formen mayorías estables que no son de un voto, que son de una... Como lo hizo Jara con la reforma. ¿Cómo lo hizo? Fue al frente y dialogó, rompió barreras acá y al frente. Bueno, eso es lo que necesitamos. Pero ¿qué barrera para lograr un acuerdo ha conseguido Kast? Si lo que hace es poner la barrera, ha estado en contra de los acuerdos. Y es muy interesante que explique no cómo van a colaborar con él, sino cómo él piensa hacer algo tan novedoso para él como construir un acuerdo. Cualquiera. Víctor, hablando de incorporaciones, ¿cómo se explica el error de haber incorporado a este artista urbano, el Balbi el Chamaco, al comando? Lo presentaron con bombo y platillos dentro de un grupo de gente, ¿no?, que reforzaba el equipo de Janet Jara. Y un par de horas después tenía que salir del comando por una causa judicial pendiente vinculada a violencia intrafamiliar. Sí, ve, aquí tenemos dos errores en comparación. Nosotros conocíamos las virtudes de un buen artista juvenil. Lo que no conocíamos es el lado B. Y uno reacciona y debe ser tratado cuando uno conoce una noticia. Claro, tiene responsabilidad, la ha sabido antes. Claro, pero uno conoce entiende que debería haber y habido mantiene un filtro, ¿no? o saca. Mantiene o saca. Y la decisión de Jara rápida, rotunda como es, porque es una mujer de carácter, gentil, pero de carácter, dice, seguimos entonces sin él. ¿Qué hizo Kast en el caso equivalente? Lo mantuvo. ¿Cuál es el caso equivalente? El caso equivalente es el de Quiroz, porque se sabía de antes lo de la colusión, porque es un trato de la justicia, porque es algo que se sabe y se comprobó. Y lo mantiene porque es cercano. Entonces, la cercanía vale más que la conclusión de la justicia. Y ese es el mensaje que está entregando. ¿Por qué? Los cercanos, ¿por qué son inmunes a la justicia? ¿Por qué son inmunes al juicio ciudadano? Pero disculpe, pero Jorge Quiroz no ha sido condenado por ningún delito. No, este otro tampoco. No, tampoco, está en un proceso judicial. Ve. ¿Y Jorge Quiroz tiene algún proceso judicial abierto? No, lo que tiene es un juicio ciudadano sobre lo que importa, que es tratar pero con sería una muy honradez. buena noticia entonces para ustedes que Jorge Quiroz se mantenga en el equipo de José Antonio Kast, ¿no? No lo Dado diga ese así, hay que juicio pensar en el ciudadano. país también, hay que pensar en el país también. Desde ese punto de vista altruista es malo. Víctor, pasemos en profundidad a analizar el votante de Franco Parisi, del Partido de la Gente. Parece hoy día como el objeto de deseo, digamos, de las dos campañas, pensando en esta segunda vuelta, hay 2,5 millones de votantes. ¿Ustedes ya tienen más claridad respecto a quién es el votante de Franco Parisi o del Partido de la Gente? Sí, o sea... ¿Lo tienen perfilado? Sí, o sea, como todos, porque afortunadamente si uno ve el diario, ve que el país se enteró de cómo estaba el país. Lo que pasa es que había una gran cantidad de chilenos y chilenas que no estaban interesados en la política ni tenían por qué participar y no participaban, pero ahora tienen que participar. Entonces ese voz del no politizado, del que está preocupado de surgir,
del que se preocupa llegar al final de mes con su familia, él o con su familia. El que le preocupan las cosas concretas y prácticas, que es pragmático, quiere soluciones para el país, pero ya, que se vean y pronto, es un chileno que conocemos todo el día en la calle. Lo que pasa es que ahora esa voz tenemos la obligación de ponerlo en el centro de la discusión política porque no ha estado. Y hay que ser humilde y hay que ser respetuoso y hay que escuchar. Y lo que estamos haciendo es el cambio de switch mental, de abrirse a 6 millones de chilenos que empezaron a participar de la política y que no estaban. Bienvenidos, cambiemos nosotros. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Ese es el mensaje. Pero ese público le fue esquivo a Janet Jara en la primera vuelta, ¿no? Cuando has dicho, Sebastián, lo más importante, en una primera vuelta, como ocurre en otros países, ¿sí? Lo que tú expresas en el voto es la rabia, el rechazo, el sentimiento principal que tiene respecto de cómo anda el país, digamos. Y después, espero yo, que como todos, también el votante reflexione y diga, ya me expresé, tengo este sentimiento, ahora ¿cómo construimos? ¿Qué va a pasar conmigo al día siguiente si el gobierno es tal? ¿Se van a respetar mis derechos? ¿Perderé algo de lo que tengo? ¿Seré respetado si soy diverso? ¿Será este el país que quiero, un Chile monocolor, con una camisa de fuerza? ¿O me gusta el pluralismo? ¿O me gusta que la gente piense distinto? ¿O me gusta que me escuchen? Entonces, veamos en qué Chile se siente más en su casa. Pero cuando uno ve los temas más importantes de esta carrera presidencial, como temas de seguridad, por ejemplo, pareciera que las propuestas de Franco Parisi sintonizan mejor con las que tiene José Antonio Cast, ¿no? O sea, Franco Parisi hablaba de minar la frontera o tener un barco en alta mar como cárcel. Son temas y propuestas bien disruptivas, muy duras, que calzan mejor con el discurso que han arbolado históricamente José Antonio Cast. Es que nosotros tenemos que hablarle al votante de Parisi, no convertirnos en Parisi. La gente tiene que ser lo que es. Nosotros tenemos que ser sinceramente constructores de justicia social en libertad. Eso es lo que somos. Entonces, siendo lo que somos, tenemos que acercarnos. Pero es para ser coherentes, no para ser falsos. ¿Y cómo se consigue eso cuando ha habido varios guiños de Janet Jara hacia Franco Parisi y alguna de sus propuestas en particular? Lo que pasa es que si tú entras en una segunda vuelta y no aprendiste nada de nada, no escuchaste ninguno de los planteamientos de los otros, no acogiste nada, ¿para qué hiciste una primera vuelta si tienes que integrar a los que no votaron por ti? Y lo importante de Jara, de Janet, la candidata presidencial, es que esa misma noche hizo el giro. Hacer un giro en la noche que te pasas de la primera a la segunda vuelta es muy difícil. Y yo lo que veo es que tenemos una candidata presidencial que pone su fuerza al servicio del diálogo. Es una persona para los acuerdos. Es lo que Chile necesita, porque seguridad no la va a solucionar nadie en particular. Ningún salvador, ningún sheriff. Ni más armas, ni más de nada. Es la confluencia de todos los chilenos que enfrentan juntos al delito, a la corrupción, esté donde esté, y que defiende más la justicia que los amigos. Oiga, Víctor, estamos con Víctor Maldonado, miembro del Comité Estratégico del Comando de Janet Jara. Usted dice que no hay que parecerse a Parisi, ¿no? Sino que escuchar al electorado. Hacer lo que él hizo, acercarse. De acuerdo, pero de todas maneras esto tiene una proyección hacia el Congreso, por ejemplo, también. Porque el Partido de la Gente tiene 14 diputados que van a ser súper importantes en un eventual gobierno de Janet Jara si que llega a ganar la segunda vuelta. Sí, muy lindo. Si tú ves las encuestas previas a la primera vuelta, teníamos por parte de la derecha 2 o 3 certezas. Ajá. Que Kast podía imponerse en primera vuelta en el primer lugar, que iban a ganar y a arrollar en la Cámara de Diputados y que iban a lograr mayoría en el Senado. Esas predicciones, que eran las predicciones común, no se dieron. Ya. ¿Por qué? Porque un sector importante del electorado no se entregó a la derecha en el mejor momento de la derecha electoral en 80 años, sino que decidió representarse por el que le habla más cercano. Hagamos eso, acerquémonos con lo que somos. ¿Eso es acercarse al mundo popular, como dijo Francisco Vidal? Sí. Y hablar en el vocabulario y con las prioridades del que no está dedicado ni interesado directamente en el acontecer político. O sea, muchos de los que no están viendo este interesante programa.
Víctor, oiga, Pamela Giles decía en una crítica a Janet Jara que se estaba arrastrando por los votos. Esa fue la declaración que hizo Pamela Giles, que pareciera que va a ser la lugarteniente, digamos, del Partido de la Gente y de Franco Parisi en particular, ahí en el Congreso. A propósito de los guiños que se han hecho hacia el votante de Franco Parisi, lo que planteaba Pamela Giles era que aquí se estaban arrastrando por los votos al que hace una semana funaban. ¿Cómo me estoy divirtiendo?, decía Pamela Giles en una publicación en redes sociales. ¿Qué le parece a usted esas declaraciones que hace la principal diputada que tiene el Partido de la Gente? Bueno, me parece que son declaraciones muy características de una persona que en el Parlamento encabeza un equipo de 14 votos con los cuales hay que conversar para constituir mayoría. Si esa es su manera de expresarse, a mí me parece bien, pero me parece mejor que no impedirá que lleguemos a un acuerdo con ellos para constituir mayoría por el bien de Chile. Y yo sé que a ella eso le interesa. ¿Ella busca eso? Sí. ¿Y cuál es el juego que está haciendo Pamela Giles ahora entonces? Yo creo que, bueno, cada uno tiene su estilo. Hay estilos más histriónicos que otros, pero no importa. Si lo que importa es si al final te la jugáis por el bien del país o no. Y yo creo que todo en nuestro corazón tenemos algo, una banderita chilena que flamea. Ya, pues que flamee. Víctor Maldonado, miembro del Comité Estratégico del Comando de Janet Jara, ha estado con nosotros aquí en el estudio. Gracias por haber venido, Víctor. Encantado. 9:33, nos vamos a la pausa. Temperatura de 16 grados acá en Santiago, cielos despejados, máxima de 27 para esta jornada. Nos vamos al corte, al regreso, Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.